Leyendo esa historia de esta mañana, la verdad es que la muerte de su hija de 12 años, como padre es imposible capturar las emociones de un momento como ese momento. Todos llegamos a un momento de perder a alguien, pero cuando hablamos de ese momento, algo difícil. En nuestra iglesia, una de las iglesias en México que tuvimos, una familia que tuvimos ahí, una pareja joven, en una mañana su segundo hijo era niña, y esa niña de 3 años, se amaneció sin vida. Y luego pasamos un tiempo bien difícil con esa familia. Un momento cuando ese niño está tan ligado al corazón de su papá, de su mamá. Tengo 2 en mi equipo, hermano Israel, hermano CJ, su esposa también. Tienen un bebecita de como esa edad. Y pensando en cómo soportar la muerte de una niña así como esa. Pero esa familia lo tuve que sufrir. En nuestra congregación hay otros que han perdido hijos y luego otros más jóvenes también. Y así estamos viendo en esta historia. Pues es algo que podemos identificarnos. Podemos aprender que cuando estamos pasando por los tiempos difíciles, aún está nuestro Señor. Aún está la gracia de Él en nuestras vidas. Y por eso quiero tomar un minuto esta mañana pensando en ese tipo de sufrimiento y luego aplicarlo también, y vemos el amor de Dios tan grande que existe aún en esos momentos. Por eso en las notas que tenemos dejé unos espacios en que puede apuntar, y les animo a que apunten, que nos siguen. Le animo a que aparten esos mensajes, porque tal vez un día lo van a necesitar repasarlo cuando está pasando en un momento difícil en su vida también. Pues vemos ahora número 1 nuestras notas, su actitud en tiempos de temor. Su actitud en tiempos de temor. Ese padre vino y buscando a Jesús y con un temor: mi hija está enferma, mi hija está muriendo, mi hija necesita un toque, Señor, no hay nada que yo pueda hacer, solo tú lo puedes hacer. Pero vemos en ese momento y su manera y su actitud en ese momento. Por eso, en primer lugar, inciso A, vemos que le esperó pacientemente. Le esperó pacientemente. Probablemente una de las cosas más difíciles para nosotros es esperar con paciencia. Esperar al tiempo del Señor. Siempre queremos adelantarnos, siempre queremos movernos adelante esperando que Dios nos bendiga, y no queremos esperar a su momento. Pero vemos ahora, él ahí estuvo esperando, y esperando con paciencia, recordando que en esta vida también vino una pausa. Y vimos esa pausa hace como 2 semanas, cuando hubo alguien y otra persona con necesidad, otra persona también enferma. En el momento que Cristo se paró de esta historia para tocar la historia de otra señora, y mientras que estuvo en esa parte, algo de la vida cambió de mal en peor. Pero vemos ahora la paciencia en que estuvo esperando el Señor. Cuando pensamos su vida y su historia, nomás quiero darle un poco de trasfondo de lo que pasó para llegar a este momento. Jesucristo siempre anduvo ocupado, siempre estuvo haciendo mucho. Y si recordamos ahora primero el sermón del monte, y atrás de mí tenemos ahora una foto en que yo saqué esa foto, y vemos ahora el lugar en donde él predicó el sermón del monte. Ahí vemos que está arribita del mar de Galilea, que vemos ahí al fondo, y vemos que él estuvo allí enseñando en ese momento. Y así como estuvo enseñando, pues él enseñó parábolas
que incluyó también la parábola del sembrador. Y por eso vemos ahí como él está, y yo estoy delante en esa foto ahí, hablando un poco de ese sembrador. Pero él ahora despidió la multitud y se fue con sus discípulos al otro lado del mar. Y así estamos viendo aquí que él estuvo enseñando el monte y luego pasó más abajito enseñando de la parábola del sembrador y luego pasó al mar. Y así fue a otro lugar. ¿Qué estuvo haciendo allí? Pues cuando encontró el hombre endemoniado, cuando echó fuera los demonios. Y luego después de eso, él volvió a Capernaum. Capernaum es conocida, esa ciudad, como el pueblo de Jesús. Por eso él hizo mucho en esa ubicación. Por eso él, después del sermón del monte, después de la parábola del sembrador, después de pasar al mar para predicar y luego sanar al endemoniado, y luego después de eso volvió a Capernaum y ahora está encontrando a Jairo. Pues Jairo ahora está llegando y él está hablando y luego hablando de su hija. Ese momento vino también la mujer con el flujo de sangre que necesitaba nomás un toque. Y luego ella tocó solamente su ropa, instantáneamente salió sana. Y la historia de ella. Pero volviendo ahora a la historia de ese Jairo, encontramos que algo está diferente. Él entrando en ese pueblo, hay un hombre, en Capernaum, allí un hombre llegando, con ahora hablando de esperándole para eso. Cuando vemos la posición de él, era principal de la sinagoga. Cuando pensamos en él, en esa posición, pueden recordar también la vida de Nicodemo. Nicodemo era otro que también tenía posición. Nicodemo era uno que fue Jesús de noche, hablando acerca de la salvación. Cuando Cristo enseñó claramente, la salvación no se encuentra en la iglesia. La salvación no se encuentra en tus obras. Nunca puedes portarte suficiente para tener vida eterna. Y él a Nicodemo dijo: Nicodemo, aunque tú eres principal, Nicodemo, aunque tienes una vida ejemplar, Nicodemo, aunque estás enseñando a muchos, te falta poner la fe en Jesucristo. Y pero vemos que como ese principal, vemos ahora a otro principal. Él ahora era un hombre de esa prominencia, posición, era un hombre de prestigio. Ese era un hombre que estuvo respetado en la comunidad. Y luego él ahora está buscando porque él necesitaba algo. Tenía todo, pero en ese momento no era nada. Era hombre con riquezas, pero las riquezas no eran nada. Era hombre respetado, de respeto, pero en ese momento no era nada. Era hombre que tenía todo lo que el mundo ofrecía, pero en ese momento no era nada, porque su hija estuvo muriendo. Volvemos ahora en esa historia, como él está llegando. Y saben que, hermanos, cuando hablamos de su hija, la princesa de su vida, ella estuvo enferma. Y esa enfermedad obviamente era una enfermedad grave. Los tesoros de este mundo no tienen mucha importancia cuando está en necesidad. Cuando se va la salud, cuando está viendo la eternidad, cuando está llegando al final de su vida, vemos que él ahí estuvo esperando con paciencia. Pero necesitamos aprender a vivir nuestras vidas en paciencia. Aquí en nuestra iglesia tenemos mucho que ofrecemos, y viendo las noticias, los anuncios de esta mañana y el video, si no estuviera apuntando,
esos anuncios, dudo que habrá ninguno aquí que podrá repetir a todas. Tenemos muchos anuncios aquí: campamento de niños, campamento de jóvenes, campamento familiar, tenemos la pesca de hombres, campamento de varones, y eso solo es el verano en que estamos ahora. Pero también, hermanos, hay que estar considerando nuestra necesidad. Y muchas veces nos adelantamos y no estamos esperando que el Señor nos bendiga. ¿Saben que, hermano? También lo tenemos en nuestra iglesia, una escuela. Y muchas veces no entendemos el propósito de la escuela cristiana. Cuando yo era un niño, es cuando las escuelas cristianas estuvieron empezando. En ese tiempo, cuando yo era un niño, era mucho de enseñanza de la evolución, y los papás dijeron: no, yo no quiero que mis hijos estén bajo las enseñanzas de la evolución, y empezamos las escuelas cristianas. Mi mamá, ella tomó un trabajo solamente para pagar mi escuela, y para ella era tan importante que ella apartó de su tiempo. Yo ni sé cuántas veces yo dije a mi mamá: mamá, gracias por preocuparse por mí, gracias por sacrificar por mí. Y mis padres vieron tan importante la escuela que ellos sacrificaron para estar seguros que sus hijos estuvieran dentro de esa escuela. Pues hoy en día es mucho más que la evolución. Hermanos, si estás siguiendo noticias, los transexuales, la inmoralidad de mucho tiempo, las enseñanzas haciendo preguntas desde el kinder. ¿Por qué piensas que tú eres una niña? ¿Quién te dijo que eres una niña? Y, hermanos, podemos estar tratando aquí en la iglesia combatir y ayudarle, y como padres quieren preocuparse por ellos, pero muchas veces debemos ahora esperar a Dios con paciencia. Señor, yo estoy de acuerdo de sacrificar para que no arriesgar a mis hijos en ese ambiente que estamos. Vemos un padre, él es dispuesto a hacer todo lo posible para su hija en ese momento, y con paciencia él estuvo esperando. Para él tuvo prisa. Él fue buscando a Jesús. Señor, aquí estoy. Y vemos ahora que él estuvo reconociendo la posición de Cristo como rabí o como maestro, como él quien estuvo encargado, como uno que mandaba. Cuando llegó a Cristo, él no le estuvo mandando ni insistiendo, sino que él estuvo simplemente pidiendo, rogando y esperando al Señor por lo que él necesitaba en su vida. Paciencia. Paciencia, cuando hablamos de su paciencia, entendiendo que era Cristo que estuvo en control, entendiendo que era Cristo que se preocupó, que Dios tiene interés en su humanidad. Hermanos, yo estoy contento, me gusta la naturaleza, me gustan los animales que hay. Pero, hermanos, cuando hablamos de la importancia, no hay nada que se compara con nosotros los humanos. Leí en esta semana de un estado que puso una ley ahora, que si deja a su perro afuera durante una tormenta, que les van a dar la prisión por 5 años. Ahora, si deja a su hijo es otra cosa. Pero no queremos proteger, hermano, yo estoy de acuerdo a proteger y cuidar los animales. Pero hay que entender que los humanos es número uno. Tenemos alma, que vamos a pasar la eternidad en un lado u otro. Un alma que Dios ama. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Mateo 10:29? No se venden 2 parajillos por 1 cuarto, con todo, ni uno de ellos cae tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos.
Cuando hablamos de Dios cuidando de nosotros, Él tiene hasta los cabellos contados. Esta mañana estuve pensando en eso y cuando me bañé, pues cayeron algunos cabellos. Yo los vi ahí en el piso. Pues, Dios sabe, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, Dios los tiene contados. Es nuestro Dios. Él sabe. Él tiene cuidado de nosotros. Jairo, tu hija está muriendo, pero Dios ahora tiene cuidado por ti. Jairo, Dios tiene un plan para ti. Y hermanos, en esta mañana Dios tiene un plan para su vida. Él se preocupa por dónde está. Él sabe los problemas que hay en nuestras vidas. Hay que aprender a esperar en paciencia. ¿Qué significa esperar en paciencia? Significa seguir obediente cuando no quiere ser obediente. Ahora vamos a hablar, nosotros ahí estamos en el mismo hoyo. A veces no queremos ser obedientes, a veces queremos ser rebeldes, pero paciencia nos ayuda a seguir obediente aunque nos sentimos de seguir obedientes. Pero vemos ahora, él ahora está siguiendo en paciencia. Vemos a Mesías B. Se postró ante Jesús. Se postró ante Jesús. Vemos su posición. Postrado, arrodillado. Vemos la cara inclinada. Vemos una posición de humildad ante el Rey. Jesús es el quien manda. Muchas veces decimos con humildad cuando no hay humildad ninguna. Muchas veces decimos, pues yo quiero llegar con humildad, pero toda manera queremos mantener nuestra posición, queremos mantener nuestra apariencia. Es muy importante que nosotros nos presentemos delante de nuestro mundo. Postrarse. Tiene la idea de caerse, su corazón cargado por su hija, sus fuerzas acabadas. Obviamente había hecho todo lo que podía hacer y nada más podía hacer. Vemos él ahora, hermanos, no solo pacientemente esperando, sino también postrándose delante de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Postrarse viene de una decisión, no de emoción, sino de decisión. Dice la Biblia, aquí lo vemos en esas notas en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es una palabra de mandado, de mando. Él está diciendo humillarse, si se siente o no humillarse. 1 Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A su tiempo, Dios, a su tiempo me da lo que necesito, pero yo en este momento necesito aprender a esperar con paciencia delante de mi Dios. Cuando está en necesidad, cuando está en tragedia, cuando necesita algo de Dios, aprenda a esperar con paciencia a Dios. En esta historia vemos un extremo de eso. Un extremo, su hija, 12 años, está muriendo. Si hay alguien que va a perder la paciencia, sería ese hombre. Pero no lo vemos perdiendo su paciencia. Vemos que él siguió adelante. No está mal ir a los médicos, no está mal buscar la ayuda. Obviamente en los días de Cristo vemos que Lucas, siendo médico, era uno que estuvo ahí, uno que estuvo atendiendo hasta el apóstol Pablo también. Vemos que Lucas era uno muy obediente, muy buen hombre. Pero hermanos, aunque busquemos en otros, es Dios que siempre da lo que necesitamos en nuestra vida. Vemos en inciso C, presentó su petición al Señor. Presentó su petición al Señor. Simplemente, Señor, no hay nada que pueda hacer.
Señor, si tú no lo hagas, nada puedo hacer. Una petición, no demandando. Una petición, no insistiendo. Vemos una historia ahí en Juan 8 donde insistieron. Para mí es una palabra que ni puedo captar. Hablando con Jesús insistiendo. Pero muchas veces hoy en día a los que predican reclaman a Dios. Demanda un milagro. No. Él es el Señor. Nosotros los siervos. Él es el quien manda. Nosotros no mandamos. Cuando gané a alguien para Cristo hace unos años, sus palabras me impactaron porque estoy ayudándole a aceptar a Cristo y dije, hermano, ¿qué me repiten esta oración? Y la frase que le dije era, Señor, perdóname de mis pecados. Y en su repetición no dijo, perdóname por mis pecados. Él dijo, Señor, si es posible, perdóname de mis pecados. Él reconoció, no solamente su necesidad del perdón de Dios, no esperando algo grande, sino Dios haciendo algo grande en su vida. Pues vemos uno que estuvo presentando su petición, inciso D. Vemos que no lo presionó, ni insistió, no lo presionó. En esa pausa que vimos en esta historia, no lo vemos a él atrás de esa mujer. Espera tu tiempo. Fórmate aquí en la fila. Yo estuve aquí esperando. ¿Quién eres tú tomando mi lugar? Vemos como él estuvo allí esperando, pero no presionándolo. Señor, a tu tiempo. No lo comprendo, no lo entiendo. Pero yo tampoco te voy a presionar por lo que yo debo tener. Pero muchas veces presionamos. No tenemos paciencia. No estamos esperando. Estamos con una actitud elevada delante de nuestro Señor. Por eso hemos visto en esta mañana su actitud en tiempo de temor. Hemos visto también que él le esperó pacientemente, se postró ante Jesús, presentó su petición al Señor y también no lo presionó. Ahora, número 2, hermanos, vemos su reacción en tiempos de tragedia. Su reacción. Por eso, primero, ya vimos su actitud. Segundo, ahora está hablando de su reacción. Ahora, ¿qué está pasando en ese momento? Llegan las noticias, su hija está muerta. ¿Por qué molestes más al Señor? Ya no hay esperanza. Ya se acabó el momento. Pero vemos ahora cómo él en ese momento reaccionó de una manera que nosotros debemos aprender también. Inciso A, vemos la información desalentadora llegó. Que llegó, hasta el momento hubo esperanza. Hasta el momento Cristo oye. Hasta el momento Cristo ahora está en camino. Hasta el momento yo sé que Él me puede ayudar. Hasta el momento todo ahora tiene luz porque todavía hay esperanza. Hasta que llegue la noticia, ya no. Jairo, ya no. Jairo, Cristo no puede hacer nada porque ya murió su hija. Cuando vienen esas palabras que uno no está esperando, nadie quiere escuchar la palabra, tu hija ha muerto. Wow. Dolor inexplicable, tristeza increíble. ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Mi hija, quien era obediente, me seguía y ahora ella está allí.
La pregunta, Señor, ¿por qué no llegaste más temprano? ¿Por qué pasaste tanto tiempo curando el endemoniado en aquel lado del mar? ¿Por qué no te decidiste más temprano para llegar? ¿Por qué no estuviste en el tiempo que hubieras podido ayudarme? Señor, ¿por qué no más rápido con esa mujer? Esa mujer con la sangre y con su necesidad. ¿Por qué no más rápido? Señor, a lo mejor ella tuvo más tiempo que mi hija. Aunque ella sí también estuvo muriendo, todavía no había muerto. Pero mi hija está muerta. Cuando vemos la historia ahora, vemos que llegó algo muy difícil con él. Recordamos cuando Lázaro murió y como María y Marta y estuvieron en Juan capítulo 11, 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, llegaste tarde. Desde que tú tardaste, ya perdimos la esperanza. Y muchas veces en nuestra vida pensamos que Dios nos está cuidando de mí. Dios está dejándome a mí al lado. Si hubieses estado para curar y para ayudar, pero no, Él me dejó en ese momento. ¿Cómo responderíamos a nuestro Señor en ese momento? Hermanos, nosotros sí vamos a pasar por tiempos difíciles. Este mundo es un mundo lleno de pecado. Vivimos bajo las consecuencias del pecado. La lección de los grupos de esta mañana es una buena lección para seguir ese mensaje. Les animo a encontrar su grupo para aprender más de lo que estoy diciendo ahora. Pero vemos, hermanos, esta mañana que muchas veces llegamos pensando ya es tarde. Inciso B, incluso en la desesperación mantuvo su integridad. Aunque estuvo en desesperación, mantuvo su integridad. ¿Qué vemos de él primero? No se enojó. Mujer, vete. Es su culpa que mi hija está muerta. Cristo, ¿por qué no hiciste caso a lo que yo estoy diciendo? ¿No viste la importancia de mi situación? No se enojó. Su integridad. Muchas veces lo que nos falta es integridad. Respondemos en emociones en lugar de integridad. Cristo está enseñándonos aquí ahora, cuando pasa por tiempos difíciles, mantenga su integridad. Otra palabra por integridad es un buen testimonio. Porque cuando pierde su integridad, también pierde su testimonio. Vemos un hombre aquí ahora que no está enojado, no está gritando, no perdió sus emociones, no perdió su control. Vemos un hombre con integridad en un momento que ni podemos entender los sentimientos de él. Mantuvo sin enojarse, mantuvo ese bajo el control, sus emociones intacto. No le acusó. ¿Para qué le molestes ahora más al maestro? Wow. Pensando hasta en Cristo. No le molestes. Pensando en su tiempo. Pensando en su ministerio. Pensando en su deseo. Pensando en lo que él quería hacer. Muchas veces podemos más ver lo que a mí me falta, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo opino, y no vemos a todo lo demás. No moleste al Señor. Tal vez hay otra niña de 12 años que Él la puede salvar. No lo moleste porque tal vez hay otro con una necesidad que Él sí puede cumplir. Pensando en otro
en ese momento. Integridad. Integridad. Algo pasa con nosotros y luego nosotros, pobre de mí, yo perdí todo, yo no tengo esperanza, yo no tengo nada. No importa si alguien está yendo al infierno, no importa que hay otros que están sufriendo, solo de mí estoy pensando. Un hombre con integridad. Eso se llama para nosotros la gracia de Dios. Cuando pasamos en un tiempo difícil, la gracia es suficiente. Dijo el Espíritu al apóstol Pablo: basta mi gracia. Mi gracia es suficiente. Yo sé que estás sufriendo, yo sé que tienes problemas, pero mi gracia es suficiente en mi vida. Hermanos, nosotros necesitamos aprender cómo vivir la vida en la gracia de Dios, su integridad. Vemos la paciencia de Job ahí en Job 1:20, recordando que él quien no hizo nada para provocar lo que estuvo sucediendo. Recordando que en unos minutos él perdió todas sus riquezas, perdió todos sus hijos. Anduvo él y su esposa y nadie más en su vida en algunos pocos minutos. Cuando él dijo, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Todo eso expresa qué tan pesado fue el corazón de Job. Una conducta de luto en ese tiempo, mostrando que ya no tengo nada en mi vida. Y así fue él. Y luego él dijo siguiendo: desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos que Job ahora entendió quién era él y quién era Dios. Vemos muy poco de lo que Dios está haciendo. Cuando todo va bien, muchas veces se nos olvida. Nos olvida decir gracias, Señor, porque hoy tuve buena salud. Porque hoy pude comer. Porque hoy tengo mi familia. Porque hoy estamos congregados juntos en tu casa. Porque hoy me puedes hablar y estoy atento para escucharte. Pero cuando se quita algo, todo el mundo se va. Pero Job nos enseña: yo no tenía nada cuando entré. Alguien una vez dijo: hasta que salimos del mundo con menos que lo que entramos. Entramos por lo menos con un cuerpo, y hasta que cuando salimos dejamos el cuerpo atrás, porque pensamos que Dios nos merece cualquier cosa. Cuando pensamos de esta vida, una frase que yo digo algo seguido se encuentra en Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando alguien está desanimado, yo trato de enseñarle: ¿a quién iremos? Cuando está viviendo en dificultades, ¿a quién iremos? ¿A cuál Señor quieres seguir? ¿A cualquier otro lugar hay? Pero dijo: no hay otro. Tú tienes la palabra de vida eterna. Hermanos, no hay otro lugar en que podemos estar. Pero nosotros nos olvida lo que Dios está haciendo. Si José escuchó las instrucciones atentamente. Escuchó las instrucciones atentamente. Versículo 36 nos dice: pero Jesús Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas,
cree solamente. Ahora, aquí estoy haciendo algo. Tengo algo. No confíes en lo que oyes. No confíes en lo que sabes. No confíes en lo que ves. Confía en mí. No confíes en lo que otros dicen. No te desanimes en lo que otro hace. Aquí yo estoy, confía en mí. Pues vemos ahora como él hizo en ese momento una conducta tremenda. La confianza es necesaria. Ahí vemos en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Con fe, no dudando nada. Con fe, Señor, yo sé que me salvaste. Con fe, Señor, aquí estoy constante. Con fe voy a mostrar mi integridad. Con fe voy a seguirte, Señor, hasta la muerte. Aquí estoy contigo. La fe que hay. Inciso D. Cristo declaró su intención. Él está hablando ahora de lo que Él está por hacer. Hermano, con nosotros, y vemos esta historia, hay que confiar que hay una historia para cada uno que está presente. Dios no está diciendo ese hombre es el único que lo va a encontrar, sino que hay algo para cada uno que está presente. Todos tenemos una historia. Todos tenemos un principio con Cristo. Tenemos un fin en cuanto que estemos con Él en la gloria, hablando a los que conocen a Cristo. Si tenemos Cristo en nuestro corazón, andamos al mismo lugar, pero la historia varía. ¿Cómo queremos llegar en nuestra historia? ¿Vamos a confiar en Él o vamos a confiar en los sentimientos? ¿O confiar en lo que dice otro? ¿O confiar en otra religión, otro pensamiento? ¿Cómo vamos a terminar el mundo que nosotros tenemos? Según Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracias a Dios hay todo para. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo responde en su vida?